Ah, perfecto. Decime si podés activar tu micrófono y si no, tenés que hacerte presentador, Axel, primero. Fíjate si podés. Si no, ahí te estoy haciendo presentador, Axel. Creo que vos no podías. Y debería aparecer abajo compartir pantalla. Ah, mirá qué bien. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve. Dale, buenísimo. Perfecto. Bueno, buen día chicos, ¿cómo andan? Bueno, esto es un script que estuvimos trabajando un poco para demostrar cómo varía la capacidad en función del área de las placas. Esto es aplicable a un capacitor de placas paralelas. Bueno, y es para mostrar un poco cómo varía el valor de la capacidad en función del área y de la distancia entre las placas. También, como dijo Marcos, hay que agregarle un par de funciones más, ponerle, agregar cómo varía también en función del eléctrico aplicado. Acá falta modificar un poco cuestiones para hacer varios gráficos, para mostrar otras cosas más, como la carga. Pero bueno, en principio esto funciona así. Acá planteé un capacitor que tiene un área de 400 milímetros cuadrados, ¿no? Acá tiene el largo y el ancho, que esto lo pueden modificar después. Y la distancia entre las placas se va a ir evaluando desde 2 milímetros hasta 10 milímetros de separación, con saltos así, en chiquititos, para que salga bien el cuadro. Bueno, acá calcula el área, calcula la capacidad, acá está definida la constante de epsilon sub 0, y bueno, se grafica. Con estos datos deberíamos ver, acá, ahí está. Bueno, acá con estos datos se ve, más o menos. Para el valor más chico de la distancia, o sea, cuando están lo más cerca posible para 2 milímetros de separación, tenemos más o menos 1,7 pico, una cosa así, ¿no? Más o menos se ve en el grafiquito. Falta por ahí un poco de escalas para poder decir más exactamente qué número corresponde. Y para la mayor distancia entre las placas, se ve cómo baja la capacidad y ronda más o menos los 0,3 pico, más o menos, una cosa así. Bueno, pueden ir jugando con los valores y pueden ir viendo cómo varía también. Y también hay otra simulación, no sé si querés que la muestre, Marcos, de Dale. condensadores. ¿Cuál, Que, cuál? bueno, Ah, esta esta, la misma la clase pasada. ¿la vieron ya? Dale. Sí. Bueno, entonces, bueno, también está esta, que es con los Ah, dieléctricos, pero pero la del dieléctrico creo que no la vimos. por ejemplo, acá también se ve, justo estaba viendo lo que decías hace un rato, que contabas que la carga se mantiene constante una vez que está cargado el capacitor y después lo aislás. Lo muestro un cachito. Por ejemplo, acá, bueno, estas son las medidas que están en el script, que es un área de 400 milímetros cuadrados separados a 2 milímetros, da 1,7 pico. Si lo aíslo, se mantiene la carga, pero al separar, fíjense cómo baja la capacidad, pero la carga se mantiene constante, que era lo que decía Marcos hace un rato. Acá es una forma de verlo gráficamente lo que estaba diciendo. No sé, ¿querés que muestre también esta con el dieléctrico? Bueno, al script ahora le falta agregar la parte de poder modificar la constante del dieléctrico, pero una vez que esté listo eso ya supongo que lo van a subir al campus. Y bueno, acá tenemos un dieléctrico que se puede modificar de qué manera estaría puesto en el capacitor, y se puede modificar también la constante. Uno sería cuando, cuando no tiene dieléctrico, digamos, cuando el dieléctrico es el aire. Para un
epsilon relativo de 1. Y fíjense, a medida que va aumentando la constante dieléctrica, cómo aumenta la capacidad. No sé si ahí le saco un cachito de esto. Ahí se ve. Se ve bien, se ve re bien, Ahí se nota mejor. A medida que va aumentando la constante dieléctrica, aumenta la capacidad. Si lo sacamos, se baja. Es como si no lo tuviera puesto. También, bueno, lo mismo. Acá se puede modificar la separación. ¿Se puede poner por la mitad el dieléctrico? Sí, A ver, haceme eso. Ahí, una cosita. Cuando tienen así, hay ejercicios que son así en la guía, que tienen un poco de aire y un poco de dieléctrico, o que tienen dos dieléctricos. Cuando tengan esos ejercicios, la solución es equivalente a sumarlos en paralelo en este caso. claro. Es como tener dos capacitores en paralelo. Claro. Y lo único que tienen que hacer es primero calcular la capacidad de cada uno, considerando cuál es el área correspondiente a cada uno. Entonces, en este caso, por ejemplo, el material con dieléctrico va a tener un área que va a ser, digamos, esto debería estar informado en el ejercicio, pero el área va a estar dada por el largo, la profundidad del capacitor, mejor dicho, y el frente que ocupa el dieléctrico. Y después tienen que ver el capacitor que ocupa el aire, que sería el largo, el área equivalente sería el área, por el frente que ocupa el aire. Con esos datos, ustedes tienen que calcular la capacidad de cada uno de los. Son dos capacitores diferentes, Lucas, más que sistema, ¿no? Vos, ahí lo que tenés ahí son dos capacitores. O mejor dicho, nosotros los modelamos, los simplificamos como dos capacitores. Uno con aire y uno con dieléctrico. Parte del ejercicio sería determinar cuál es el área correspondiente a cada uno, en este caso, porque la distancia D es la misma para los dos, y conociendo cuál es el área en cada uno, pueden determinar cuál es la capacidad de cada uno. Y después lo suman como estando en paralelo. Eso es un tipo de ejercicio. El otro tipo de ejercicio es que en vez de estar así, lo tienen de manera uno apilado, un dieléctrico apilado a otro dieléctrico. Entonces, en vez de tener los dos capacitores equivalentes en paralelo, los tienen en serie. ¿Bien? Y lo que tienen que determinar es cuál es la distancia de cada dieléctrico. Y a partir de ahí, Creo que se puede hacer acá. ¿se puede? Ah, Ah, mira, sí, pero no se le puede poner, no se le pueden poner dieléctricos nada más. Pero es como tener esto. claro. Ah, miren, ahí tiene toda la simulación ya preparada para hacer muchas cosas. Sí, qué lástima que no se puede ver los dieléctricos como para mostrarlo mejor lo que estaba diciendo, pero sí, es básicamente esto. Imagínense tener acá un dieléctrico de una determinada constante y acá otro dieléctrico con otra constante. Digamos, sin este conductor que se ve acá, están pegados como un sándwich y ahí sí, se cumple lo que dice Marcos, que es dos capacitores en serie. Muy bien. ¿Consultas? Bueno, vamos a seguir mejorando este script y después se lo ponemos a su disposición. Así lo tienen como para probar y de ejemplo para otras cosas de Octave, ¿eh? Bueno, desconecto esto. Dale. Diego, ¿estás ahí vos? ¿Seguís vos? Sí, Diego, ¿estás escuchando? Sí, 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 no, me distraje un segundo. Está No sabía perfecto. Te si dejo, me- Diego. Dale. Bueno, ahora antes de empezar la guía con el tema nuevo, como les dijo Marcos, la novedad es que tenemos la fecha del parcial, del primer parcial que vamos a tomar, de,
Juan Franco pregunta de qué material son las placas del capacitor. Son conductores. Son conductores ideales. Bien. La fecha del parcial. El parcial va a ser el sábado 23 en el horario de cursado. Vamos a empezar, como siempre, a las 9. La idea es que les vamos a pasar los ejercicios y vamos a abrir una tarea en el campus que va a tener un tiempo determinado para que la entreguen. Y, bueno, esa será la forma que vamos a tener de tomar el examen. Van a entrar en las guías 4 y 5. La idea es que vamos a ver, no sé cuántos ejercicios vamos a tomar, no lo tenemos decidido, pero la forma de tomarlos es que ustedes lo resuelvan en sus casas en papel y después le saquen una foto y la suban al campus y eso va a ser como la entrega del examen. Les vamos a pedir, eso sí, que tengan cuidado de sacar una foto lo mejor que se pueda, lo más cuidada que se pueda, de forma tal de que sea lo más legible posible para que no tengamos que andar renegando nosotros tratando de entender lo que pusieron y si estamos de mejor humor, corregimos mejor, con mejor onda. Nada, bueno, entonces básicamente es eso. Entra en las guías 4 y 5, va a ser el sábado 23 a partir de las 9. Es parcial, es parcial, es como el primer parcial de otras cursadas. Tiempo del examen es, no sé, después veremos cuánto le damos, ¿no? O sea, no va a exceder el tiempo de cursada de la materia, no se hagan problema. Bueno, lo que sí, bueno, lo que eventualmente podemos hacer es, si tenemos alguna duda sobre la corrección o sobre lo que ustedes entregaron, eventualmente les haremos algunas preguntas en forma oral, ¿no? Porque claramente sabemos que puede llegar a haber alguna circulación de información entre ustedes, no lo negamos. Pero bueno, para ese tema, principalmente confiamos en ustedes, pero bueno, eventualmente si nos queda alguna duda, qué sé yo, si hay algunos que entregaron cosas muy iguales, lo que vamos a hacer es preguntarlos en forma individual, en forma oral, que justifique alguna cosa porque lo hicieron así o así. Bien, es eso. Si alguno tiene alguna complicación con esta forma de subir el examen, nos avisa y vemos cómo arreglarla. Qué sé yo, no sé, si no le anda la cámara del celular, no sé. Eso es lo que se me ocurre, no sé. Que nos avise y vemos de qué forma lo podemos solucionar. Bien. Y después este examen va a tener Perdón, un... Diego, ¿Cómo? perdón, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Yo no soy tan bueno como Diego, él es muy polite, muy formal. Eh, si no se ve bien el parcial, para mí quedaría fuera del momento. Así que saquen una buena foto, no lo mejor que puedan, saquen una buena foto. No sé cómo, pero que por favor se pueda leer todo bien. Y otra cosa importante, si encontramos, yo no confío en ustedes, así que vamos a hacerlo bien difícil para que no se copien, les aviso. Saludos. Bueno, no. Piensen lo siguiente. Este parcial nosotros lo consideramos como un parcial a libro abierto, porque claramente ustedes van a tener a disposición todas las clases y los ejercicios que hicieron anteriormente. Entonces, eventualmente, la dificultad del examen va a estar acorde a un parcial con libro abierto. Digo, para que se entienda. Hagan parciales de otros cuatrimestres, de otros años, pero bueno, tengan en cuenta que este parcial va a ser distinto, va a ser distinto todo. Bien. Y va a tener un recuperatorio que lo tomaremos durante este mismo cuatrimestre. Este cuatrimestre termina el 11 de julio. Bien, así que hasta entonces tomaremos este examen, el recuperatorio y un segundo parcial. ¿Ok? ¿Tienen dudas? Es el momento. No. Nosotros igualmente vamos a estar disponibles o por este medio, por el aula virtual o por el chat, de manera tal que ustedes puedan hacer consultas por si tienen una duda.
pero como dijo Diego, es el libro abierto, es decir, prepárense. Sí, la idea es que no lo resolvimos todavía cómo vamos a hacer. Seguramente abriremos una clase de este tipo y va a ir entrando de a uno a la clase para hacer algunas consultas y después salen, porque si no, todos van a escuchar las consultas de todos y nada, eso. Bueno, entonces si no hay más dudas, comenzamos con el tema del día, que empezamos con ley de Ohm. A ver, me hago presentador. Vamos a subir una presentación. A ver, está subiendo. Está demorando un poco, me parece que voy a pasar a... No, ahí va. Bien. Yo creo que así queda mejor antes que compartir el escritorio. No sé cómo se ve. Mariano, lo de las consultas, bueno, precisamente eso queremos evitar, porque si hacemos consultas para que las vean todos, cualquiera va a decir el ejercicio, tanto me dio tanto. ¿Está bien? ¿Cómo tomé los signos? No. Vamos a tratar de reproducir todo lo que se pueda un examen en el aula. Así que bueno, empecemos con el tema de ahora. Bien, entonces, el tema de hoy es... Marcos, ¿vas a decir algo? No, no, Ok. Entonces, el tema de hoy es ley de Ohm. Sería la clase teórica número 6. La idea es que, bueno, al final de la clase terminen entendiendo cómo funcionan estos bichitos que están acá, estos resistores que seguramente vieron 1000 veces, si no es que ya no tuvieron alguna experiencia en electricidad electrónica. ¿Bien? A ver, lo que vimos hasta ahora son situaciones electrostáticas, ¿no? Teníamos todas las cargas quietas y el problema que resolvíamos era básicamente el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Bien? Sabíamos que las cargas se movían de un lado al otro, por ejemplo, en el caso de los capacitores, y cuando conectábamos una pila decíamos que, bueno, la pila movía cargas de una placa a la otra, pero lo que asumíamos es que ya había, si eventualmente hubiera un transitorio inicial, estudiamos un estado de equilibrio. Quizás no lo terminamos de aclarar, pero siempre hablamos de esos estados, ¿no? En el caso de capacitores. ¿Bien? Y la única física que habíamos visto era la ley de Coulomb. Seguíamos siempre con eso. Empezamos con ley de Coulomb, ley de Gauss, pasamos a conductores diciendo que, bueno, pensamos en algún material ideal que cumpliera con ciertas propiedades y eso lo llamamos un conductor. Después, un poquito de modelado hicimos cuando pensamos con medios dieléctricos, pero nada más, era casi un cuentito. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un grado de dificultad más, que es pensar es que los electrones, o los portadores de cargas, mejor dicho, en forma más general, se están moviendo todos dentro de un conductor a una velocidad que es igual para todos los portadores de carga. Por ejemplo, si pensamos en este conductor, tenemos todos los electrones que van a estar distribuidos en el conductor y se van a estar moviendo a velocidad constante. Claramente esto no es una situación electrostática como vinimos viendo, como estuvimos analizando hasta ahora. Bien, ahora todas las cargas van a tener una velocidad. Sin embargo, lo que vamos a decir es que, bueno, se mueven todas, por un lado, con una velocidad constante, o sea, que no depende del tiempo, y la velocidad de todas las cargas
es la misma. ¿Bien? O sea, el módulo de la carga es igual para todos. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué sabemos? Para que esto suceda, lo que tenemos que tener es un campo eléctrico aplicado. Dijimos que en un conductor, si hablamos de una situación electrostática, las cargas se van a quedar quietas y se van a ir todas a la frontera del conductor. Si queremos ya pasar a un caso más general, ahora lo que hay que hacer es, necesariamente, tenemos que tener en el conductor un campo eléctrico, ¿no? Que sea el encargado de mover estas cargas. Ahora vamos a ver cómo vamos a lograr esto. Bien. Entonces, lo único que sabemos para mover cargas es tener un campo eléctrico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y la primera pregunta que nos vamos a realizar es, nos preguntaremos cuántos van a ser los electrones que atraviesen la sección del conductor en un intervalo de tiempo. A ver, voy a ver si puedo hacer una anotación acá. Lo que queremos ver es cuántos electrones van a atravesar esta zona. ¿Bien? Esta zona que yo limité acá, en realidad quise ponerlo arriba de esta zona, de esta sección, pero no me salió. ¿Bien? Entonces, fíjense lo siguiente. Acá, en este gráfico, yo ya les puse el campo eléctrico. Fíjense que el campo eléctrico está señalado arriba con una flechita. Fíjense, lo importante de esto es, tengan en cuenta que siempre la velocidad de las cargas va a ser en el sentido contrario a la aplicación del campo eléctrico. Esto es básicamente una cuestión de la ley de Coulomb, ¿no? Cuando a veces uno se tiende a confundir, cuando en un circuito uno dibuja las cargas moviéndose, tiene que tener presente que como son las cargas son negativas, en realidad se están moviendo en sentido contrario a donde de cómo está aplicado el campo eléctrico. Entonces, si yo quiero calcular de alguna forma cuántas cargas están atravesando la sección de este conductor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero tengo que decir en qué unidad de tiempo. Si este estado es estacionario y yo me pongo a contar cargas, bueno, voy a contar cargas que pasen por esa sección indefinidamente. La pregunta que me tengo que hacer es, bueno, ¿cuántas cargas van a cruzar por este tubo en un intervalo dado de tiempo? Si quieren, piénsenlo inicialmente como si fuera un fluido, ¿no? O sea, no usen siempre esta imagen de las cargas como un fluido porque es errónea, pero para esta diapositiva en particular, pueden pensarlo como un fluido. O sea, ¿cuántos litros por minuto circulan? No tengo que tengo una canilla abierta, circulan infinitos litros si la dejo abierta. Tengo que pensar qué caudal tiene esa tubería, ¿bien? Entonces, si yo quiero ver cuántas cargas pasan por unidad de tiempo, un intervalo de tiempo dt, a ver si puedo, texto, en un intervalo de tiempo delta t, básicamente las que van a atravesar esta zona son las que estén contenidas en este volumen. O sea, yo digo, bueno, ¿cuántas cargas van a pasar acá en un minuto? Bueno, todas las que estén en este volumen, cuando yo espere un minuto, inicialmente son las que van a pasar por esta carga, ¿no? Después irán viniendo otras que van a ir ocupando su lugar. Pero las que pasen por esta sección durante un minuto son las que inicialmente estén en este volumen, ¿no? Entonces, ¿cuántas cargas van a ir pasando? Bueno, tengo que ver cuál es este volumen. El volumen, ese que está ahí, es A, que es el área, la sección del conductor, por V por delta T. Este V por delta T sería un diferencial de longitud del conductor. Y este es un área, ¿no? Entonces, esto es un volumen.
Si yo entonces tengo n electrones libres por unidad de volumen, ¿no? Entonces la cantidad de electrones que va a haber en ese volumen, en esa zona gris, va a ser este n por el volumen que hay en ese diferencial de volumen. Por otro lado, si sé que la carga de cada uno de esos portadores de carga que circula es E, entonces la carga total que va a estar atravesando es E por el número de electrones libres por unidad de volumen, por el volumencito ese que está ahí. Y si quiero ver en un diferencial de tiempo cuánta carga cruza, bueno, es esto mismo, ¿no? Un diferencial de carga que esté circulando por ahí va a ser este que está acá, ¿no? Simplemente la carga de electrón por el número de electrones por volumen, por el área, por la velocidad, por el intervalito de tiempo. Entonces, esto que empezamos a calcular, que es la cantidad de electrones que atraviesa en el conductor por unidad de tiempo, es lo que se llama corriente eléctrica. ¿Ven? Esta definición, o sea, que está acá abajo, la corriente es el diferencia, como lo vimos ahora, es un delta Q sobre un delta T, pero después se generaliza como un diferencial Q sobre diferencial T, como una derivada, es lo que llamamos corriente. Esto va a valer en cualquier ámbito, ahora que estamos en corriente continua, en corriente alterna, o lo que fuera. ¿Bien? La cantidad de cargas que circulan por unidad de tiempo es la corriente, o dicho de otra forma, esto es una derivada, ¿no? La derivada de la carga respecto del tiempo. Esto es un Q punto, quizás lo vemos escrito en algún lado. La derivada de la carga respecto del tiempo es lo que llamamos corriente. Y en este caso, para el modelo que nosotros recién postulamos, para el modelo de un conductor, tiene esta expresión. ¿Bien? En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de corriente es el ampere, que está acá, y el símbolo es como una A mayúscula sin el punto, ¿no? Yo acá puse el punto porque terminó la oración, pero lo que se simboliza cuando uno tiene que escribir una corriente es una A mayúscula, ¿bien? ¿Cuáles son los valores típicos con los que se pueden topar? Uno, bueno, recuerden cuando hablamos de capacidad, hablábamos de microfaradio o picofaradio, ¿no? Entonces, un toma común donde enchufamos donde están enchufadas las computadoras o lo que fuera, soporta hasta 10 amperes. Y un cargador USB entrega entre, acá me equivoqué, 0,5 y 0,9 amperes. Saquen este miliampere, ¿no? O sea, serían entre 500 y 900 miliamperes o 0,5 y 0,9 amperes. No esto que está acá. Lo voy a dejar bien claro. Esto. Bien. Lucas pregunta si la corriente es un escalar. Por ahora lo vamos a tratar como un escalar, en este ámbito que estamos trabajando ahora. ¿Por qué? Fíjense ahora, cuando hablemos de densidad de corriente, vamos a hablar de corriente por unidad de área y nos da a dar esta expresión. Pero fíjense que acá hay una velocidad involucrada. Y una velocidad, como todos sabemos de física 1, es un vector. Entonces, podemos hablar de la corriente o la densidad de corriente escalar, o también la corriente o la densidad de corriente en forma vectorial, ¿bien? Cuando le agreguemos el carácter vectorial a esa velocidad. Por ahora no lo vamos a necesitar, vamos a saber que siempre la velocidad va a ser, se va a dar en la dirección del conductor. Pero yo quiero que les quede grabado esto para cuando vayamos más adelante, que vayamos a trabajar en magnetismo, ahí sí, vamos a ver que va a ser necesario pensar a la corriente como un vector, porque ya básicamente los arrollamientos de cable van a tener una forma más compleja. Vamos a trabajar no con cables rectos como estamos viendo ahora, sino con toroides, bobinados y esas cosas. ¿Bien? Ok.
Entonces, como ejemplo, para de un valor común, podemos hablar que un conductor de cobre posee 1 centímetro de diámetro y circulan 200 amperes por él. Eso es mucha corriente, ¿no? Igual es un conductor bastante importante, ¿no? Es un cable que tiene un diámetro de 1 centímetro, ¿no? De hecho, casi eso no se ve en las casas, ¿no? La pregunta que nos dice el ejemplo es: ¿cuál es la densidad de corriente y la velocidad de los portadores de carga? Y el dato que nos da es que es el N del cobre, que es la cantidad de electrones por metros cúbicos que hay en el cobre. Eso es un dato que depende del material. Entonces, uno puede ver, hace la cuentita simple, ¿no? Reemplazando en las dos ecuaciones que les mostré antes, que el resultado es esta densidad de corriente, pero lo más importante es esta velocidad que está acá. Lo más importante, lo más llamativo, si se quiere, es que esta velocidad de los electrones son 0,02 centímetros por segundo. ¿Bien? Fíjense, esta corriente que yo les puse acá es muy alta. No sé cuánto será O sea, una casa consume menos que 200 amperes en cualquier momento, eso es seguro, ¿no? Pero lo llamativo es esta velocidad. Fíjense que son 0,02 centímetros por segundo. O sea, es decir, los electrones, en este caso, en un caso más o menos diario, se mueven a una velocidad muy baja. Uno tiene la impresión, por ejemplo, cuando uno prende una lamparita, las lamparitas incandescentes de antes, que, bueno, se prende al instante, entonces uno piensa que en realidad los electrones están yendo muy rápido por el conductor. Pero lo que en realidad sucede es que están yendo a una velocidad muy lenta. ¿Bien? Dijimos entonces que para que exista una corriente tiene que existir un campo eléctrico dentro del conductor. Entonces, como también vimos, para que haya un campo eléctrico distinto de cero, tenemos que tener un gradiente de potencial. Y también para recordarlo es que la corriente que va a haber va a apuntar en dirección contraria a la velocidad de los electrones. Eso también no lo dije. Cuando dibujemos circuitos y grafiquemos corrientes y caídas de tensión en los resistores, siempre vamos a dibujar el sentido de la corriente. Pero también tenemos que tener en cuenta que como los portadores de carga son negativos, son electrones, lo que va a suceder es que los electrones van a moverse en sentido contrario a la flechita donde estemos dibujando la corriente. Ahora lo vamos a ver eso en un rato. Bien. Entonces, hablamos de corriente, hablamos solo de corriente, hablamos un poquito de ampere. Entonces, lo que sigue es definir la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es una propiedad que va a tener cada material, es una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de material que tenga. Me va a decir cuán bien o cuán fácil, o mejor dicho, en términos técnicos, cuán conductor es ese material, o sea, me va a decir si permite o no circular la corriente con mayor o menor dificultad. Se define entonces a la conductividad eléctrica como el cociente entre la J sobre el E. ¿Qué es esto? Bueno, es el cociente entre la densidad de corriente que circula por unidad de campo eléctrico que yo le aplique. O sea, ¿qué va a suceder? Yo tengo un conductor, le aplico un campo eléctrico, bueno, va a aparecer una corriente que va a estar dada por la densidad de carga y la velocidad con lo que se desplacen los electrones. Bueno, pero todos los conductores no son iguales. Va a haber una relación entre el campo eléctrico que le aplique y la corriente que circule, ¿no?
aplicándole un mismo campo eléctrico a distintos materiales, voy a tener distintas corrientes. O sea, todos saben que si yo a ver, le aplico un campo eléctrico a un conductor, voy a tener una corriente, a un cable de cobre, por ejemplo. Pero si aplico un campo eléctrico dentro de los límites razonables a un pedazo de madera, no voy a tener ninguna corriente. Bueno, para eso se define la conductividad, que es una propiedad intensiva, que es una propiedad de los materiales. Esta propiedad, esta conductividad, va a depender también de la temperatura del material. Esto es muy importante para aplicaciones prácticas, ¿no? A la hora de diseñar algún circuito hay que tener en cuenta a qué temperatura van a estar sometidos los conductores cuando estén trabajando, ¿no? En general, al aumentar la temperatura, baja la conductividad, ¿no? O sea, aumenta la resistencia. Eso también es uno de los problemas del verano. Parte de los problemas del verano es que al estar sometidos a temperaturas más altas, los conductores tienen mayores problemas, entonces parte de los problemas de distribución eléctrica son por la temperatura a la que están los conductores, ¿no? Y si hacemos esta cuenta, sabemos que el cociente entre la corriente del área va a ser igual a la sigma multiplicado por el campo eléctrico. Y sabemos que en un conductor el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Como estamos en una situación unidimensional, ese gradiente dimensional, ese gradiente del potencial, se va a reducir simplemente a hacer una derivada respecto de x, ¿no? Es un gradiente, pero en una sola dirección. Si ahora hacemos esto que los matemáticos los ponen de los pelos, que es pasar el diferencial multiplicando para el otro lado, lo que nos queda es esta expresión acá, es la corriente por un diferencial x, va a ser el sigma por el área menos un diferencial de potencial. Entonces, si resolvemos esta ecuación diferencial, o básicamente si integramos en x de los dos lados, para ser un poco más formales, ¿qué nos va a quedar? Integremos del lado izquierdo de la igualdad, integramos en x, entonces nos va a quedar L, que va a ser el largo del conductor, ¿no? Y del otro lado, si integramos en potencial, lo que nos va a quedar es la diferencia de potencial, ¿no? Es esto que está acá. La corriente por la longitud del conductor es igual a la conductividad por el área multiplicada por la diferencia de potencial a menos de un sigma, ¿no? Entonces, se llega a que la corriente en un material obedece a esta expresión. La corriente es sigma, o sea que es la conductividad, multiplicada por ella dividido la longitud del conductor por la diferencia de potencial. Y esto que está acá es lo que se llama conductancia del hilo. Es sigma por el A dividido L. La conductancia termina siendo una propiedad particular del objeto con el que estoy trabajando. A mayor área, mayor conductancia, y a mayor longitud, la conductancia es menor. Bueno, finalmente lo que no se usa mucho, la conductancia se usa mucho más, me van a dar la razón, a la resistencia, que es simplemente la inversa de la conductancia. Esto que está acá es la resistencia de un objeto que puede ser, por ejemplo, un resistor. ¿Qué nos dice? Por un lado es proporcional a la longitud. Eso es bastante esperable, ¿no? Si yo tengo un material y quiero ver qué resistencia se opone al paso de la corriente, bueno, cuanto más largo sea ese objeto, mayor va a ser la resistencia, ¿no? que ofrezca. Y también es inversamente proporcional al área. Bueno, si este material tiene una sección menor, de vuelta, va a oponer más resistencia a que la corriente
circule por ese material. Y también inversamente proporcional a la conductividad, ¿no? Que esto también es una propiedad directamente del material, no del objeto que yo estoy construyendo. O sea, L y A depende de cómo esté, de las dimensiones del objeto. Sigma ya es una propiedad directamente del material. Entonces, algo para tener en cuenta, que generalmente después trae muchas confusiones a veces en el lenguaje, es lo que tomamos como objeto es un resistor y su propiedad es la resistencia, ¿no? A veces se confunde, necesito una resistencia de tanto o una resistencia de tanto. Dicho correctamente es el resistor y la propiedad es la resistencia. Díganlo bien porque si no, Marco se enoja mucho con con este error. Estoy mirando. Entonces, la unidad de resistencia es el ohm y el símbolo es el omega. Entonces, este ohm se escribe con mayúscula y este simbolito es la letra omega en mayúscula. ¿Bien? Es lo que dijimos, la resistencia aumenta con la longitud y disminuye con el área. Y entonces lo que llegamos es a la conocida ley de Ohm. La ley de Ohm es lo que nos relaciona la corriente que circula por un resistor con la caída de potencial que hay entre los extremos del resistor. ¿Bien? Esto es lo que eventualmente ya deben haber visto quizás en el secundario o en otras materias que ya hayan cursado por acá. ¿Cómo es que se esquematiza esto todo el tiempo? Bueno, esto quizás lo hayan visto también, es cuando uno tiene una corriente que circula por un resistor, la forma de esquematizar una pila y un resistor es esta que está acá. Este símbolo lo usamos para simbolizar una pila, es un segmento más largo y un segmento más corto. ¿Ve? Ya lo estuvimos usando cuando hablamos de capacitores que los sometimos a un potencial. Y esta es la forma que tenemos más usual de hacer un esquema de un resistor. En este caso, en esta conexión, que es la más simple que uno puede considerar, simplemente un resistor conectado a una batería o una pila, lo que va a suceder es que la corriente va a estar circulando en este sentido. ¿Bien? Y también la caída de potencial en el resistor es de esta forma. Este extremo del capacitor va a estar un potencial mayor que este extremo de acá abajo. ¿Bien? Esta imagen, guárdensela mentalmente porque siempre la van a tener que volver a usar. Yo, por lo menos, cada vez que hago un ejercicio más complejo de esto, tengo que volver a pensarlo de esta forma. La corriente, en este sentido más, este ejemplo más simple, circula en este sentido, o sea, pasa de la placa negativa a la placa positiva de esta forma por la fuente, y la caída de tensión en el resistor es de forma tal que por donde entra la corriente es el lado alto de tensión y por donde sale es donde está el lado donde hay menor potencial. Quiere decir que si yo circulo el conductor de acá hasta acá, lo que voy a ver es una caída de tensión, porque paso de un valor mayor a uno menor, y si considero que estoy circulando por este circuito de acá para acá, en sentido antihorario, lo que voy a ver es una subida de potencial. ¿Bien? Esto parece muy bobo acá en este ejercicio tan simple, pero cuando pasemos a esquemas más complicados va a ser útil tenerlo presente. Perdón, estaba tomando agua. Bien. Cuando ustedes trabajan con resistores, seguramente lo que va a suceder es que los primeros resistores con los que trabajan van a ser estos de carbón, creo que son, que tienen una forma, un código para asignarle colores.
lo, lo, lo van a ver de... si entran en internet van a ver un montón de estas figuras. Yo puse una acá, no es que sea la mejor, sino de las que vi, las que más me convenció. Lo que está especificado en un resistor es básicamente su resistencia y un valor acá donde nos dice cuál es la tolerancia de la resistencia de ese resistor. Por ejemplo, en los resistores, cuando vean que tienen 4 bandas dibujadas, lo que va a suceder es que van a tener 2 números, un multiplicador que ahora vemos, y este último número nos va a decir cuál es la tolerancia de este valor que está codificado acá. Según el numerito, el color que está acá, van a ver, por ejemplo, este es un amarillo. Esto me está diciendo que la tolerancia sería acá dice 5%, pero acá no sé por qué, dice 4 por el 4. Bueno, después lo van a ver. Básicamente, tienen que seguir los colores. Si el primer color es un amarillo, en esta tabla nos dice que es un 4. Si el segundo color es un lila, en la tabla nos dice que es un 7. Y el tercer color, en este caso que es un rojo, nos dice la cantidad de ceros que hay que agregarle. En este caso sería 4700 ohms, o sea, 4700 ohms es el valor de resistencia de este resistor, con una tolerancia de... Claro, este es dorado, no es un amarillo, no se ve bien este gráfico, con una tolerancia del 5%. O sea, supuestamente el fabricante les asegura que el valor verdadero de este resistor está más o menos un 5% de este valor que especifican acá las bandas, que es lo que sería el valor nominal. ¿Bien? A ver, Mariano, este. Muy bien la pregunta de Mariano. La forma correcta de escribirlo es 4,7 kilo ohm. Lo voy a dejar escrito acá en el chat. 4,7 kilo ohm. Eso sería una forma correcta de escribirlo. Con un punto, con una coma. Bien. Lo que suele suceder, por alguna razón de ahorrar espacio, en algunos ámbitos se escribe 4K7, la verdad, pero eso no es correcto. En un informe pongan 4,7 kilo ohm, o en vez de escribir el ohm, pongan el simbolito, lo mega grande, como yo les puse al principio, ¿no? Creo que es esa la razón. No sé, vos, Marcos, ¿conoces otra por qué se escribe 4K7? Sí, es una cuestión de practicidad, digamos. Bueno, sí, es eso. No, escríbanlo bien, escriban 4,7 kilo ohm. Bien. Bueno, acá yo puse otro ejemplo, fíjense. Este resistor tiene un dorado al final, quiere decir que la tolerancia de vuelta es el 5%, y tiene 3 rojos, o sea, un 2, y este último rojo nos dice que tiene 2 ceros al final, entonces 2200 ohm, o sea, 2200 ohm. ¿Bien? Bueno. Otra cuestión con la que se suele trabajar es con la resistividad. Básicamente es la inversa de la conductividad. También es una propiedad intensiva, depende de cada material, y las unidades es en ohm por metro, y uno puede pensarlo como si uno tiene un aislante perfecto, tanto la resistencia como la resistividad tienen que ser infinitos, y en un conductor perfecto, tanto la resistencia como la resistividad tienen que ser nulas, ¿no? La resistencia es una propiedad extensiva y la resistividad es una propiedad intensiva, ¿bien? Lo que ahora nosotros vimos en este caso es cómo de alguna forma modelar la resistencia para un conductor cilíndrico. La cosa
se puede complicar, incluso se puede poner mucho más interesante cuando uno en la vida real no tiene todos conductores que sean perfectamente cilíndricos. Lo que uno puede tener es, por ejemplo, un conductor de un tamaño, de una forma cualquiera, y uno se puede preguntar cuál es la resistividad de esa pieza. Para hacer eso se utiliza una técnica que se conoce técnica de Van der Pau. No sé si yo cuando lo vi esto lo vi en la facultad, en un laboratorio, en una práctica. No sé si ustedes en ingeniería se suele usar esto. Si es algo conocido. Estoy preguntando a No, Marco, es que no. ¿no? No, no. Bueno, háganle una. Busquen Wikipedia Van der Pau. A ver, yo ahora les paso. Es muy interesante, como. O sea, esto para sábado a la noche, ¿no? Cuando quieren aprender algo interesante, básicamente es cómo medir la resistividad de un material que no le podemos dar la forma que queremos, ¿no? La forma del cilindro como lo vimos ahora. Porque si uno tiene un cilindro de algo, bueno, es fácil. Mide la resistencia, que eso se hace fácil, después divide por el área, por la longitud y ya sabe la resistividad. Hay situaciones en las que eso no es posible. Bueno, para resolver eso, existe la técnica esta de Van der Pau, donde el conductor tiene que cumplir algunas condiciones y se puede hacer esta medición y llegar a un valor. Está bueno porque para obtener el resultado de medición uno tiene que hacer alguna simulación, es muy entretenido. Bien, entonces, si hablamos de resistividad, de la misma forma que pasa con la conductividad, la resistividad depende de la temperatura. Depende principalmente, depende de muchos factores, de, de la composición del material, de qué tipo de aleación sea, pero una de las dependencias más importantes es en la temperatura. Por ejemplo, en el caso del aluminio, perdón, antes de ir así, una forma de expresar la dependencia de la resistividad con la temperatura es esta, ¿no? Una dependencia lineal, ¿no? Donde la resistividad es una constante más otra constante por la temperatura, o sacamos factor común y lo podemos escribir así, que es como más se usa. Entonces, por ejemplo, en el aluminio, la resistividad es de, por ejemplo, este valor de ohms por metro, ¿no? 10 a la menos 8. Y tiene un alfa, una constante térmica de, bueno, de este valor, bueno, que por ahí no dice mucho. Pero por otro lado, tenemos otros materiales que tienen la propiedad, por ejemplo, en casos como este, con el primero, uno puede usar esta propiedad de la resistividad para hacer un termómetro. Bien, yo si sé medir resistencia, puedo y veo cómo varía esa resistencia, y sé cómo varía esa resistencia con la temperatura, o sea, sé el valor de ρ0 y de alfa, puedo medir ρ y despejar T, la temperatura. Básicamente eso es un termómetro de platino. ¿Qué significa el A? Pregunta Johnny. ¿El alfa? Aporté. No, A, de vuelta, es una constante característica del material. De esta igualdad a esta igualdad, yo lo que hice es sacar factor común ρ0 y alfa sería A sobre ρ0. ¿Bien? Es una propiedad del material. De la misma forma que la resistividad o la conductividad, alfa es una propiedad del material. Como dijimos, sirve para medir temperatura si hacemos la inversa. Por otro lado, hay otros casos de materiales donde nos interesa que esta variación de la resistividad con la temperatura sea lo más chica posible. Por ejemplo, un caso de esos es la manganina, no sé de qué está compuesta la manganina, no lo tengo presente, donde este alfa es muy chico. Si yo tengo un resistor, como por ejemplo un resistor patrón, y
quiero que esa sea mi referencia de resistencia, me interesa que su valor de resistencia no varíe con la temperatura. O sea, si yo lo mido acá y después se lo doy a otra persona para que lo mida y lo use como referencia, seguramente vamos a tratar de medir a la misma temperatura, pero no necesariamente lo vamos a lograr. Para eso lo que necesitamos es que ese material, la resistividad de ese material dependa lo menos posible de la temperatura. Por eso, cuando tenemos resistores que queremos usar como referencia, se suelen construir con este material que es manganina. ¿De esto querés agregar algo, Marcos? No, está perfecto. Hay muchos materiales que se usan, está el nicrom, constatan. Por ejemplo, los calentadores, digamos, lo que se usa para calentar agua, por ejemplo, se hace de Dalta. Se me fue el nombre, pero uno de los materiales que se usa ahí es nicrom y el otro no me acuerdo. Y son todas aleaciones que se usan y cada uno tiene su característica. Básicamente las características importantes son la constante de temperatura, para ver cuál es más estable, o la resistividad, porque lo que te da la resistividad es cuánto cable necesitas para llegar a un dado valor. Entonces, si vos querés hacer cosas que calienten, lo que te va a interesar principalmente es también, por ejemplo, que resista la alta temperatura. Bueno, son las distintas características que se usan para poder determinar qué material usar. Como le digo, manganina es muy específico, casi solo para resistores patrones, como dijo Diego, y alguna otra aplicación muy particular. Después lo que se usa más común, y acá en Argentina es muy común, podemos googlearlo, es el nicrom, porque se usa para calentadores de agua y todo lo que tiene que ver con calefacción.